Definición de los alcances de la investigación dentro de la ruta cuantitativa. ¿Qué alcances se pueden tener en la ruta cuantitativa? Una vez reevaluado el planteamiento del problema, la siguiente etapa es visualizar el alcance que tendrá la investigación. Los alcances son 4: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. No representan clases o tipos de investigación. Cualquier estudio puede incluir elementos de uno o más de ellos. Del alcance dependerá el método o estrategia de investigación, incluido el diseño, los procedimientos y otros de sus componentes. Estudios exploratorios. Estos sirven para preparar el terreno. Anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Se llevan a cabo cuando el propósito es estudiar fenómenos y problemas nuevos, desconocidos o poco estudiados. Los estudios exploratorios identifican áreas, ambientes, contextos, determinan tendencias, establecen el tono y dirección de la investigación. Son flexibles, amplios y dispersos, implican mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. Estudios descriptivos. Estos tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. Miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar. Los estudios descriptivos definen o miden las variables, así como el fenómeno o planteamiento referido. También cuantifican y muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno o problema. Estudios correlacionales o alcances correlacionales. Estos pretenden asociar conceptos, fenómenos, hechos o variables, miden las variables y la relación que éstas tienen en términos estadísticos. Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Permiten cierto grado de predicción. Los alcances explicativos van más allá de la descripción de fenómenos, conceptos o variables, estableciendo relaciones entre estas. Están dirigidos a responder por las causas de los eventos o fenómenos de cualquier índole. Su interés se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Los estudios explicativos son altamente estructurados. Ellos pretenden determinar las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole. Con este alcance se establecen relaciones de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos en un contexto concreto. Generan un sentido de entendimiento de los fenómenos y problemas que examinan. ¿De qué depende el alcance de la investigación? De dos cosas. Primera, del conocimiento actual del problema de investigación, que nos revela la revisión de la literatura. Si en la revisión de la literatura encontramos vacíos o poca información de ese problema o fenómeno, se inicia con un alcance exploratorio. Dependiendo de lo que nos dé la revisión, se elige el alcance. Otro punto que se toma en cuenta para definir el alcance es el propósito que el investigador haya definido. Ningún alcance es mejor que los demás. Los 4 son igualmente válidos e importantes.
La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule y, muy importante, de lo que muestre la revisión de la literatura. Antes de definir el alcance, es importante hacer una revisión de la literatura. En este esquema vemos cómo un estudio longitudinal de corazón de Framingham fue hecho a finales de la década de 1940. Comenzó a identificar los factores que pueden contribuir a las enfermedades cardiovasculares. En esa fecha se sabía poco o nada al respecto. Fue necesario empezar con un estudio exploratorio. Se eligió a una población de Estados Unidos. Participaron hombres y mujeres de entre 30 y 62 años de edad. Estas personas eran sanas, es decir, no habían desarrollado síntomas de alguna enfermedad cardiovascular. Se les hicieron diversas pruebas médicas y se llevó a cabo un cuidadoso seguimiento de cada individuo o participante. 4 años después de haber iniciado el estudio exploratorio, se detectaron 34 casos de infarto al miocardio y se concluyó que el colesterol elevado y la presión arterial alta se encuentran asociados al desarrollo de la enfermedad cardiovascular, es decir, de un nivel exploratorio se pasó a un descriptivo y correlacional. La investigación continuó avanzando y emergieron diferentes factores de riesgos y causas detonantes de tales padecimientos, llegando a un alcance explicativo, como lo podemos ver en esta figura que nos presenta Hernández Sampieri en su libro de alcances de investigación, en el capítulo de alcances de investigación.